Muchas gracias al doctor Guillermo Sánchez por la invitación. Es un placer y todo un honor hablar ante maestros y compañeros. Mi tema, biología tumoral del cáncer de próstata localizado y su impacto en el diagnóstico, en la terapéutica. No tengo ningún conflicto de interés en dar esta plática y quiero agradecer a una parte importante en mi equipo, que es la doctora Claudia Costa, para la preparación de esta plática. Bueno, el comportamiento clínico del cáncer de próstata es muy variable. Hay que recordar que por arriba de los 70 años casi el 80% de los hombres va a tener un cáncer y esto no va a significar su causa de muerte. Debido a esto es que podemos encontrar una gran diferencia entre la incidencia y la prevalencia con respecto a la mortalidad en cáncer de próstata, ya que, como sabemos, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado y la sexta causa de muerte. Esto se ha debido, por un lado, al avance en los tratamientos y, por otro lado, también al exceso de diagnóstico por el antígeno prostático específico de esos cánceres que no van a matar. Debido a esto, el grupo Pivot comenzó a hacer un estudio en el cual comparó en las personas con una sumatoria Gleason 6 de observar y tratar. Y como sabemos, pues, los pacientes no hubo ninguna diferencia significativa en la mortalidad cáncer específica o en la mortalidad en general entre ambos grupos, por lo cual concluyeron que no se debiera tratar el Gleason 6. El SPCG4 también tuvo los mismos resultados con el Pivot, a diferencia de que ellos sí encontraron una enorme diferencia en el Gleason 7, en el que había enormes diferencias en la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad entre el 3+4 y el 4+3. El grupo PROTEC, un grupo que ha defendido mucho la prostatectomía radical, pues sí, ahí han mencionado que los Gleason 6 pueden metastatizar. Entonces, ¿a qué se debe este comportamiento clínico del cáncer de próstata tan variado? Bueno, siempre que hablamos de biología molecular, siempre estamos acostumbrados a hablar al respecto del cáncer de próstata metastásico, en el cual se habla mucho de la recurrencia de la castración y la vía de los andrógenos. Se ha estudiado mucho en otras vías no canónicas para ver cómo sobreviven las células. Sin embargo, en el cáncer de próstata localizado también hay mucho que hablar de biología tumoral. Aquí son tres los factores que se deben de tomar en cuenta. El comportamiento del cáncer de próstata por las zonas de Meniere, la multifocalidad que se da en el cáncer de próstata y la diferenciación histológica, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a empezar por la diferenciación en el cáncer de próstata. Como podemos ver en este estudio de 270 prostatectomías radicales, se hizo la diferenciación entre los pacientes que se diagnosticó el cáncer de próstata en la zona transicional y aquellos que se hizo en la zona periférica. Como podemos observar, los pacientes que tuvieron un cáncer en la zona periférica, estas son las variables previas a la cirugía. Como podemos observar, los pacientes que tenían cáncer en la zona periférica, sus cánceres fueron más agresivos y fueron más invasivos en cuanto a los tipos de estudio. Como podemos ver aquí en las gráficas de Kaplan-Meier, podemos ver una diferencia significativa, teniendo que los pacientes con cáncer en la zona periférica tuvieron una recurrencia, una sobrevida libre de enfermedad inferior con respecto a aquellos que tuvieron una transicional. También esto lo podemos corroborar a nivel de genética. Se hicieron un grupo de genes que están actualmente identificados y que quieren poner para ver el pronóstico de la enfermedad. Y como podemos observar, existe una enorme diferencia entre aquellos que tienen alguna positividad en la fusión de estos genes. Como también podemos observar, como había mencionado, la diferenciación histológica también es importante. Una gran pregunta en la biología tumoral es si de un Gleason 3 progresa a un Gleason 4 o el Gleason 3 y el Gleason 4 son de clonas diferentes. Esto se ha venido estudiando desde hace un buen tiempo y como podemos observar en biología tumoral, pues lo primero que hay que ver, al ser el cáncer una enfermedad netamente genética, se han estudiado las alteraciones cromosómicas a nivel estructural
Y como podemos observar, la ganancia y las pérdidas en genes con respecto a los grupos de diferenciación, en este caso del ISUP, podemos ver que a mayor grado de diferenciación, mayor es el número de alteraciones cromosómicas, de ganancias y de pérdidas. Como podemos observar aquí, hay varios genes que se expresan de manera preferencial hacia los cánceres más diferenciados. Y aquí, como podemos ver, hay aumento en el número de genes, hay alteraciones puntuales, pérdida en el número de genes y otras alteraciones. Esto también no solo nos interesa las alteraciones en los cromosomas, sino también nos interesa la transcripción de esos genes. Y como podemos observar, este es un mapa de calor en el cual los puntos rojos representan los genes que más se expresan, en azul los genes que más se expresan, menos se expresan y en color blanco aquellos que tienen una expresión intermedia. Como podemos observar en esta línea, se observan todos los tipos de cáncer, desde una célula benigna hasta una célula con diferenciación maligna, hasta aquellas que están metastásicas. Como podemos observar, lo que trato de mencionar con esta gráfica es la enorme heterogeneidad que hay en el cáncer de próstata, que existe mucha diferencia entre cada uno de los grupos celulares. Ahora, eso es con respecto a cada grupo de riesgo en cáncer de próstata. Ahora, ¿cómo se comporta la diferenciación a nivel molecular entre el Gleason 3 y el Gleason 4? Como podemos observar aquí, ya la diferenciación es un poco más uniforme. Ya podemos ver que existen ciertas similitudes. Sin embargo, estas similitudes no nos están hablando de que sean células parecidas, sino que tienen un antecesor común. Esto lo podemos observar aquí por estos diagramas de Venn, en los cuales observamos las diferencias entre una célula con diferenciación de bajo riesgo y esto es en azul, en color verde y en color morado tenemos aquella con una diferenciación de alto riesgo y una célula metastásica. El traslape de los diagramas de Venn nos puede decir la similitud genética que hay entre cada una de estas células. Entonces, como podemos observar, la estructura genética es muy diferente entre aquellas que son de bajo grado con aquellas que son de alto grado y metastásico. Aquí sorprende no solo la diferenciación, sino que las células metastásicas tienen una estructura genómica muy parecida a las de alto riesgo. Esto lo podemos ver en estos árboles genealógicos, en lo cual con toda esta información nosotros podemos decir que las células que van a tener riesgo metastásico con aquellas que no lo tienen un antecesor común y que no es que sea un proceso evolutivo en el cual un Gleason 3 acumula ciertas mutaciones que se va a convertir en un Gleason 4, sino que un antecesor común va a producir cada una de estas dos líneas celulares. Bueno, como todos sabemos, la focalidad del cáncer de próstata, el 80% de los cánceres de próstata son multifocales y solo un 20% va a tener un tumor único. En este estudio se comparó, la sobrevida general de los tumores que nada más tenían una única lesión con respecto a aquellos que tenían múltiples lesiones. Y como podemos observar en esta serie de casi más de 800 prostatectomías radicales, los pacientes que tenían un solo foco, ¿sí? Podemos observar que tenían un grado de estratificación más alto, así como un grado de diferenciación en la escala de Gleason más alto. Obviamente esto se observa en la gráfica de Kaplan-Meier en que los pacientes con múltiples focos se comportaban de manera más benigna con respecto a aquellos que lo hacían de manera, aquellos que solo tenían una lesión. Dentro de esa
Dentro de esa variabilidad que se da entre los cánceres de próstata multifocales, se hizo un subanálisis, no en ese estudio, sino en otro estudio, al respecto para ver por qué era la razón de que ese comportamiento de los cánceres de próstata multifocales. Y entonces aquí se hizo una división entre aquellos grupos de cáncer de próstata multifocal en el que al menos tenían una lesión con 0.5 centímetros, teniendo como punto de referencia el 0.5, aquellos cánceres multifocales que tenían un tumor mayor a 0.5 centímetros y otros que tenían menor a 0.5 centímetros. Como podemos observar, aquel grupo que tenía un tumor mayor a 0.5 centímetros mayor a 0.5 centímetros, la sobrevida, la progresión libre, la probabilidad libre de progresión de la enfermedad era muy similar a la de los tumores multifocales. Aquí, como podemos ver, no hay ninguna diferencia significativa. Sin embargo, sí hay una diferencia muy significativa entre estos dos grupos y las lesiones multifocales que tenían solo una lesión menor de 1 centímetro, menor a 0.5 centímetros. Entonces, de esta manera podemos concluir que el cáncer de próstata tiene un origen clonal, ¿sí? Que está una célula epitelial prostática, la cual tiene alteraciones guardadas que a través de estímulos externos produce produce una primera clona tumoral, y esa primera clona tumoral comienza a desarrollar los diferentes grados de Gleason. De esta manera, esta primera clona tumoral va a producir lesiones de bajo grado que no van a producir metástasis con respecto a otras que sí van a desarrollar y van a desarrollar las clonas que van a poder dar origen a metastásico. Entonces, a partir de esta lógica de la biología tumoral, podemos observar que esta clona de cáncer de próstata metastásico son las que nos interesa tratar. De esta manera se acuña este término, que es el término de concepto de lesión primaria o index lesion. Este concepto ya ha sido muy utilizado, que es aquella, y podemos ver que estas lesiones tienen señales que no evitan, que producen, perdón, el desarrollo, del cáncer, la producción de más células, ¿sí? Así es como inhibir las células que evitan este crecimiento. También tenemos señales que resisten la apoptosis, las señales que evitan que producen una replicación ilimitada, y también señales que hacen que se formen todos los vasos sanguíneos hacia esta zona, así como todas las células que producen la transición epitelio-mesénquima, lo cual es necesario para producir las metástasis. Bueno, como eso, podemos, en una primera parte de conclusión, podemos decir que el cáncer de próstata tiene un origen clonal, que los Gleason 3 y el Gleason 4 no es algo que se desarrolle de manera progresiva, sino que producen de diferentes clonas, y que en su mayoría el cáncer de próstata va a ser de origen multifocal, pero que solo una lesión va a ser la que va a estar produciendo el comportamiento clínico de la enfermedad. Bajo esta situación, pues tenemos que analizar los biomarcadores en cáncer de próstata. En lo personal, considero que los biomarcadores de cáncer de próstata, al menos los séricos, los que están en sangre, van a evitar mucho su desarrollo, debido a que, como sabemos, pues séricamente el cáncer de próstata no tiene ningún marcador. Entonces, como podemos observar, estas son la serie de marcadores actuales en los cuales pues ven
se ven ¿cómo se llama? La calidad, el analito que se está analizando para producir, para referenciar este, para, para marcar la enfermedad, para pronosticar el comportamiento clínico. Y como podemos ver, pues la mayor parte son genéticos. Entonces, si estamos hablando que el cáncer es heterogenético, pues ustedes coméntenme cuál va a ser la utilidad de estos tipos de marcadores. Entonces, pues hay muchos de estos marcadores. Aquí, como podemos ver, está la aceptación o no la aceptación de las principales sociedades. Y aquí lo que me interesa es que se enfoquen en donde dice evitar las biopsias. Como podemos saber, ninguno de estos biomarcadores han podido lograr evitar un número significativo de biopsias. Es decir, independientemente de que te hagan el marcador más novedoso, pues la probabilidad de biopsia sigue siendo un volado, casi del 40 al 50%. Entonces, pues realmente en donde yo veo mayor utilidad en los biomarcadores es en los biomarcadores a nivel tisular, es decir, en el análisis histológico de la biopsia prostática. Lo que sí creo yo es que tiene mucho beneficio y que va a ser un enorme parteaguas en el diagnóstico y en el screening de cáncer de próstata es la resonancia magnética. Aquí tenemos un estudio reciente de la resonancia magnética en la cual podemos observar la probabilidad que tiene la resonancia magnética de identificar primero las lesiones índice y de no confundir con el resto de las lesiones. Como podemos observar en este diagrama que habla de la probabilidad de detección y de pérdida de la resonancia, podemos ver que la resonancia es muy buena para detectar las lesiones con un diámetro mayor a 1 centímetro, con mayor grado de diferenciación, lo cual nos da la resonancia un muy buen instrumento para identificar esas lesiones índice y disminuir el número de diagnósticos de cáncer de próstata de bajo riesgo. Evidentemente, en un principio yo pensaba pues que la biopsia por función nos iba a permitir disminuir el número de punciones hacia las regiones. Sin embargo, por la misma multifocalidad del cáncer de próstata y todavía debido a la falta de perfeccionamiento en la clínica, en la técnica y en la interpretación de la resonancia magnética, pues tenemos que seguir haciendo biopsias sistematizadas, aunadas ¿cómo se dice? A la fusión. Yo en lo personal se hace la biopsia sistematizada de 12 cores de manera prostática, todo el mapeo prostático, y se hacen 5 punciones en la zona de la zona de sospecha. Como podemos observar, pues evidentemente la plataforma que más hay difusión es la del Artemis, existen muchas otras, y evidentemente el punto crítico de tener la resonancia y poder hacer una biopsia por fusión, pues es la interpretación histopatológica. Esto hay que tomar muy en cuenta. Nosotros se debe de hacer una lectura de fragmento por fragmento y al fragmento se le debe de describir la mayor parte posible de variables. Entonces, yo en lo personal, se hace el mapeo de 12 punciones, se hace también punciones al lóbulo anterior, los cuales se mandan a analizar, y las 5 punciones dirigidas a la zona de sospecha. Entonces, de esa manera también, pues nos permite localizar la lesión índice. La finalidad de tener ese análisis tan minucioso de los fragmentos de la próstata, pues nos permite desarrollar la terapia focal. Debido a la multifocalidad del cáncer de próstata, yo descreía de las terapias focales. Sin embargo, al estudiar más al respecto de la lesión índice, pues fue que me di cuenta que la terapia focal es importante.
Entonces, en la actualidad, ya llevamos varios casos en los cuales estamos dando tratamiento con crioterapia, esta terapia ablativa que utiliza el fenómeno de Joule-Thomson para destruir las células prostáticas cancerosas. Pero evidentemente para poder llegar a este punto, sí se tiene que haber desarrollado un proceso de sistematización de resonancia magnética, de una buena lectura de biopsia para poder ofrecer esto a los pacientes. Siempre hay que estar muy seguros de que se esté dando la terapia correcta en el lugar correcto. Y aquí podemos observar una demostración de un paciente que le estamos dando crioterapia, y aquí se puede ver en el ultrasonido cómo se forma la bola de hielo en el cual se destruye la próstata. De esta manera, en mi medio de trabajo, pues lo que yo hago es pues hacer screening. Afortunadamente estoy junto a una clínica de medicina familiar y pues pude desarrollar ciertas políticas de screening ahí para estar muy al pendiente de los pacientes con sospecha con antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es importantísimo. Dudo mucho que lo vayan a dejar de utilizar para el screening. A los pacientes con sospecha de cáncer de próstata, pues les hago la resonancia magnética multiparamétrica. Si me reportan un PIRADS 4, los dejo en observación. Si me reportan un PIRADS de 4 a 5, realizo siempre la biopsia por fusión. Si me salen cáncer negativo, igual los dejo en observación y ya dependiendo continuamos haciendo la resonancia magnética multiparamétrica. Ya con los cánceres positivos les hacemos estudios de extensión. Apenas vamos a empezar a hacer ya estudios moleculares en una colaboración con la Facultad de Biología de aquí de la Universidad de Guanajuato. Y estos estudios de extensión, ya dependiendo de qué me reporten, si es un grupo 1, si es un grupo 1, por lo regular ya ahorita a todos los estoy metiendo a crioablación. Obviamente ahí cuentan el número de lesiones, qué tan grandes, qué tan importante es la lesión índice. Los ISUP 2 o 3 los estoy metiendo a prostatectomía radical, y el grupo 4 y 5, pues en lo personal yo descreo mucho de la utilidad de la cirugía en estos grupos y los prefiero manejar con radioterapia. Yo creo que tanto el estudio PIVOT como el SPC4 ha demostrado que la verdadera utilidad de la cirugía está en los cánceres de riesgo intermedio. De esta manera podemos concluir que el cáncer de próstata pues es biológicamente heterogéneo, y esa heterogeneidad va a impactar mucho, sobre todo en todos los métodos diagnósticos, que no podemos estandarizar ni la muestra ni los analitos. Yo en lo personal creo que por el comportamiento que tiene la diferenciación de Gleason 6 se va a dejar de reportar en las biopsias transrectales de próstata. Ya el doctor Epstein ha hecho una gran apoyo en decir que esto se deje de reportar. Importantísimo no subutilizar la biopsia de próstata. Creo que las biopsias de próstata en la mayor parte de los urólogos pues nada más piensan que sirven para diagnosticar cáncer, cuando no solo sirven para diagnosticar cáncer, sino también nos sirven para ponerle nombre y apellido a ese. Sin embargo, sí se tiene que hacer un arduo trabajo con los patólogos. Y la otra y más importante es que los tratamientos preservadores de tejido prostático son una realidad, no es algo de ciencia ficción, lo podemos hacer aquí en nuestro medio y es una técnica sencilla. Yo espero que ya que mi corte vaya aumentando, les pueda yo en otra ocasión poderles hablar de cómo me ha ido con la terapia focal y poderles traer datos más fehacientes de la utilización de la resonancia magnética para discernimiento entre aquellos que se deben biopsiar y aquellos que no se deben de biopsiar. Bueno, muchísimas gracias. Me hubiera podido gustar hablarles más de lo que estamos haciendo. Sin embargo, esto es una pequeña plática de reflexión para que sí pensemos en que las biopsias están importantes. Ahí tienen mis datos. Si algo de lo que he aprendido se los puedo compartir, pues estaría muy honrado.
en podérselos compartir y ahí están mis datos. Muchas gracias a todos mis compañeros maestros. Saludos.